¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lin, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
본향에 인도하네. 진리의 멸류관으로 내 모든 눈물이 씻겨지리라. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si lee la Biblia podrá hallar los hechos que hicieron los apóstoles y los siervos del Señor, quienes en forma extraordinaria llevaron a cabo el reino de Dios, oyendo y obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Hermano, ¿alguna vez ha pensado qué hubiera hecho usted si hubiera vivido en esa misma época? Obedecer la voluntad de Dios en cierto sentido es algo fácil, pero en otro puede resultar bastante difícil. Si obedece de todo corazón, le será muy fácil hacerlo. Sin embargo, si no tiene esa voluntad para obedecer, le será difícil. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta hace conocer la voluntad de Dios al rey Saúl, quien en forma continua desobedecía la voluntad del Señor. Y dice el pasaje: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, Dios acepta el aroma del corazón de aquellos que lo obedecen. Esta fragancia no se puede comparar con ningún otro sacrificio. Desde luego, hasta que llegue a ser un hijo de perfecta obediencia, podrá en algunos aspectos desobedecer a Dios a pesar que procure cumplir su voluntad. Sin embargo, si tiene en su corazón la disposición de obedecer todo el tiempo, Dios aceptará ese aroma y hará de usted un hijo de perfecta obediencia. Jesús también refinó a su discípulo Pedro una y otra vez e hizo de él un siervo obediente. Podemos ver en la Biblia que Dios formó a sus siervos de la forma en la que él deseaba que fueran. Moisés y Abraham son buenos ejemplos de ello. A través de diversas pruebas, Dios hizo de ellos siervos de perfecta obediencia. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, a través de este mensaje, ustedes puedan ser transformados en siervos y siervas de perfecta obediencia, al igual que los personajes que aparecen en la Biblia. Estimado público, en la prédica pasada les hablé de la relación entre los razonamientos carnales y la obediencia. Podrá obedecer la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él solo si se despoja de sus argumentos carnales. Y si obedece la voz del Espíritu Santo, sus razonamientos carnales desaparecerán. La Biblia menciona a los siervos que han sido bendecidos por obedecer la palabra de Dios, la palabra del Señor, o por seguir la voz del Espíritu Santo.
El apóstol Pedro fue uno de ellos. Pedro tenía un ego enorme. Sin embargo, luego de su proceso de refinamiento, fue transformado en alguien obediente hasta la muerte. Espero que, al examinar este proceso por el cual atravesó Pedro, todos ustedes sean desafiados y crezcan en su nivel de fe. En la última prédica les hablé del suceso o circunstancia que motivó al apóstol Pedro a dejar todo atrás y a vivir una vida de discípulo del Señor. Lucas capítulo 5 versículo 4 señala: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hermanos, Pedro conocía más que ningún otro el mar de Galilea. Sin embargo, abrió su mente dejando atrás todo su conocimiento y experiencia humanos. Obedeció la palabra del Señor y producto de ello atrapó tal cantidad de peces que su red empezó a romperse. Al ver esto, Pedro cayó de rodillas delante del Señor y le dijo: apártate de delante de mí, porque soy un hombre pecador. Es decir, abrió completamente su corazón a Jesús y decidió ser su discípulo, dejando atrás toda su vida pasada. Estimado público, luego de haber escuchado la palabra de autoridad de Jesús, el apóstol Pedro abrió su mente y pensamientos y así pudo obedecer la palabra del Señor. Y debido a su obediencia, experimentó el prodigio de la pesca milagrosa. A través de ese hecho, sus argumentos carnales simplemente desaparecieron. Desde ese momento, su vida cambió. Hermanos, hasta ahora han escuchado la palabra pura de Dios, infinidad de prédicas y mensajes. Asimismo, han sido testigos de numerosas señales y prodigios, y también las han experimentado en su propia vida. En esta iglesia se ven señales y milagros todo el tiempo, y ahora muchos toman eso como algo normal y natural y no le dan la debida importancia. No deberían hacer eso. Les hago una pregunta: ¿su vida ha cambiado o siguen viviendo como lo hacían antes de aceptar al Señor como su Salvador? Los que en verdad han aceptado al Señor en su corazón vivirán una vida totalmente diferente. En primer lugar, se habrán arrepentido de todo corazón de sus pecados pasados y se habrán apartado de ellos. Hermano, ¿ha dejado o no de pecar? ¿Ama ahora a Dios más que las cosas del mundo? Cuando Pedro dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, eso quería decir que reconocía sus pecados. El verdadero arrepentimiento viene solo cuando reconoce y acepta que es pecador, y luego de hacerlo deberá dejar de pecar. Además, como le debe su vida al Señor, deberá serle fiel a Él con toda su vida. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 señala al respecto: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, una pregunta: ¿ha vivido de la manera como dice este verso? ¿O tal vez sigue viviendo en el pecado y atado a ciertas pasiones carnales? Si todavía no se esfuerza en cambiar su vida para bien, lo exhorto a que lo haga de inmediato. Pregúntese si tiene fe en Dios o no. Entonces podrá darse cuenta de cómo su propia forma de pensar le impide tener verdadera fe, vale decir, una fe espiritual, una fe con obras, no solo de boca. Podrá obedecer la voluntad de Dios solo si se despoja de sus argumentos mentales o pretextos y si tiene fe espiritual. Más aún, únicamente podrá tener esta clase de fe si obedece la palabra de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, luego de convertirse en discípulo de Jesús, la obediencia de Pedro fue puesta a prueba. El capítulo 17 del Evangelio de Mateo relata el siguiente pasaje:
Se estaba recaudando el impuesto para el templo y se acercaron a Pedro pidiéndole el importe que debían pagar él y Jesús. El Señor sabía la situación. No obstante, no le dio a Pedro directamente el dinero para pagar. Solo le dijo lo siguiente: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que era una clase de moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hermano, le dijo a Pedro que tomara lo que encontrara en la boca del primer pez que atrapara y se lo diera a los recaudadores de impuestos como pago por el tributo de ambos. Le preguntó: ¿qué hubiera hecho usted en lugar de Pedro? Solo suponga que el Señor le dijera: anda al río que cruza la ciudad, tira el anzuelo y del primer pez que atrapes, ábrele la boca y tráeme la moneda que encuentres allí. Ahora bien, le pregunto, ¿hubiera usted obedecido? ¿Hubiera ido al río, tirado el anzuelo y esperado a atrapar un pez? ¿Cuántas horas hubiera esperado? O quizás hubiera esperado días. Hermano, si hubiera aplicado su razonamiento o lógica humanos, se hubiera dado por vencido pensando que jamás podría atrapar un pez que tuviera una moneda en su boca. La pregunta es, ¿realmente confía y depende del Señor? Pedro pasó fácilmente esta primera prueba de obediencia. Obedeció la palabra del Señor y trajo la moneda para pagar el impuesto. Si usa su propio razonamiento, esto no tendría sentido alguno para usted. Repito el pasaje, escúchelo bien por favor. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que es una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hermano, le puedo asegurar que eso es lo último que Pedro o cualquiera hubiera imaginado oír del Señor. Sin embargo, Dios se lo está diciendo. Le está diciendo que haga eso. No es fácil de obedecer, ¿verdad? No obstante, Pedro obedeció. En la Biblia, la obediencia espiritualmente no se refiere solo a obedecer lo que uno puede o quiere obedecer. Esa es solo obediencia carnal o natural. Sin embargo, si obedece lo que en forma natural no podría obedecer, eso lo llama la Biblia obediencia espiritual. Hermano, debe despojarse de toda esa lógica y esas argumentaciones humanas y decir solo sí y amén a la palabra de Dios. Entonces podrá obedecer espiritualmente. Le pregunto, ¿cree por un instante que Dios le mandaría a hacer algo que puede hacer por sí mismo? Hermano, Dios le mandará a hacer algo que le será imposible de hacer en sus propias fuerzas. ¿Saben por qué? Porque Dios es Dios. Si se despoja de sus argumentos y de su propio criterio, verá milagros, prodigios, y lo imposible se hará realidad en su vida. Sí, hermanos, todos ustedes han sido testigos de infinidad de milagros en esta iglesia. Como les decía, Pedro obedeció la palabra del Señor y así pudo traer la moneda. Desde que inauguré esta iglesia, con solo $7 hasta ahora, mi obediencia a Dios ha sido probada infinidad de veces. Por ejemplo, cuando estuvimos buscando un nuevo y más grande local para nuestra iglesia, no contábamos con el dinero necesario. Cuando ayudamos a otras iglesias y a nuestros misioneros y ministros en el extranjero, o cuando empezamos nuestras transmisiones a nivel internacional, tampoco contábamos con los recursos necesarios. Sin embargo, solo obedecimos y confiamos plenamente en Dios, y eso ha sido frecuente en esta iglesia. Hemos iniciado algo sin tener absolutamente recurso alguno. De hecho, cuando iniciamos GCN, nuestra televisora, no teníamos nada de tecnología ni de técnicos. Les pregunto, ¿acaso sabían ustedes algo de televisión o de transmisiones vía satélite en ese momento? Solo obedecimos la palabra de Dios, incluso sin tener medios. Hermanos, comparado con lo que hemos hecho, si alguien nos hubiera dicho que fuésemos al río y que abriéramos la boca del primer pez que atrapáramos y de ahí sacáramos una moneda, eso hubiera sido más fácil para nosotros. A veces únicamente nos limitábamos a esperar la respuesta de Dios. En una ocasión, cuando íbamos a realizar una cruzada en el extranjero, conseguimos los recursos necesarios justo antes de partir hacia esa nación.
La respuesta a nuestra oración llegó en el momento preciso. Sin embargo, si obedecíamos a Dios sin duda alguna, Él iba a responder milagrosamente. El dinero para la construcción del santuario de Canaán es el fruto que Dios nos ha dado al ver nuestra fe y obediencia. Hermano, ¿qué necesita ahora en su vida? Incluso antes que Pedro preguntara, el Señor ya sabía que le vendrían a cobrar el impuesto del templo. Jesús sabía todo y le respondió a Pedro aún antes que preguntara qué debía hacer. De igual manera, el Espíritu Santo sabe de antemano todo lo que necesita y sabe también cómo deberá obtenerlo. Por eso, pídale al Espíritu Santo lo que precisa y obedezca su voz y su dirección, y así sus oraciones serán respondidas. Muchos vienen para que los aconseje en tal o cual asunto. Me preguntan si deben vender o no una propiedad o si deben o no invertir en tal negocio. Y yo no les respondo. Les digo que oren y que el Espíritu Santo los guiará. No los aconsejo directamente. Sin embargo, si veo a alguien que ha llegado al nivel del Espíritu o si está dispuesto a obedecer, a ellos les digo directamente que hagan tal o cual cosa. No ando con rodeos y es porque sé que van a obedecer. A los que no quieren obedecer, les diga lo que les diga, siempre desobedecerán. Por eso no les digo nada. Incluso si tratan de obedecer, no lo podrán hacer en forma completa. En otras palabras, si las cosas les resultan bien, podrán obedecer. Pero si por ciertas circunstancias no parecen ir tan bien, comenzarán a dudar y a quejarse y reclamar, y me echarán la culpa a mí. No obstante, eso no será así para los obedientes. Todo les ayudará para bien y toda situación, por adversa que parezca, siempre se volverá en bendición. Por eso, no les respondo directamente a algunos. Sin embargo, a los que sí van a obedecer, les digo directamente las cosas y luego veo que han sido bendecidos porque han obedecido sin dudar. Estimado público y hermanos en Cristo, una pregunta: ¿en qué medida ha obedecido la palabra de Dios hasta el día de hoy? Por los últimos 30 o más años, ustedes han visto en esta iglesia señales y milagros. Le pregunto, ¿acaso eso les ha servido para obedecer? Les confieso algo. Dos cosas han despertado mi curiosidad y ayer he sabido la respuesta. La primera, ¿por qué muchos de ustedes aún no han llegado al nivel del Espíritu? No importa lo mucho que les diga todas las bendiciones que recibirán si alcanzan el nivel del Espíritu. Bendiciones materiales, salud, la evangelización de su familia, lo imposible se hará posible y lo que ahora es posible en su vida prosperará aún más. Y aún así, hasta ahora, no lo hacen. Así que, por favor, les pido, lleguen al nivel del Espíritu. Solo unos cuantos obedecen. En verdad, es extraño. No me imagino por qué no pueden llegar a este nivel espiritual, a pesar que continuamente les enseño la forma. Si alcanzan este nivel, las bendiciones sobreabundarán y tendrán plena comunión con Dios. En realidad siempre he sentido curiosidad acerca de esto. Nunca lo he podido entender. Por eso les he explicado el proceso que viví para llegar al nivel del Espíritu. Incluso cuando era un nuevo creyente, solo obedecía la voz del Espíritu Santo a pesar que nadie me lo había dicho ni enseñado. Así llegué al nivel del Espíritu en 3 años. Cuando Dios me llamó como su siervo, Dios me dio esta palabra, que me iba a refinar por 3 años y que desde ese mismo instante debía comenzar a prepararme en la palabra. Y entonces me dijo Dios que cruzaría montañas, ríos y mares y manifestaría señales, prodigios y milagros con su poder, es decir, con el poder que Dios me iba a dar. Y agregó que guiaría a infinidad de almas al camino de la salvación. Esta fue la palabra que Dios me dio el día que me llamó como siervo suyo, pero no podía entender el significado de la palabra que Dios me había dicho. ¿Por qué tenían que pasar 3 años? El seminario teológico duraba 4 años, así que me pregunté una y otra vez ¿por qué 3 años? Sin embargo, en el momento preciso lo pude comprender. La última semana de febrero, justo cuando cursaba el 3er año del seminario, conduje por primera vez un servicio de avivamiento y me dije que eso era precisamente lo que Dios me quería decir. 3 años de prepararme en su palabra.
Eso marcó el inicio de mis campañas y cruzadas de avivamiento, precisamente la última semana de febrero en mi tercer año de seminario. Al siguiente mes iba a empezar mi último año. No me percaté que había sido refinado por 3 años hasta poco después de escuchar la palabra que Dios me había hablado. Conversando con mi esposa, nos dimos cuenta de ello. Exactamente 3 años, ni un día más ni un día menos. Luego de esos 3 años de pruebas y refinamiento, de acuerdo al propósito de Dios, las bendiciones materiales comenzaron a venir. Antes, a pesar que ambos, mi esposa y yo, trabajábamos, solo podíamos pagar los intereses de la deuda que venía arrastrando luego de 7 años de enfermedad. Así que ni pensábamos en amortizar el monto principal de la deuda. No obstante, no me preocupé porque sabía que tenía un Dios y estaba plenamente seguro que cuando el tiempo llegara, seguramente Él me bendeciría. Por eso, aun siendo un nuevo creyente, no me inquieté por nada. Por cierto, al día siguiente en el que llegué al nivel del Espíritu, las bendiciones comenzaron literalmente a llover sobre mí, bendiciones que jamás me hubiera imaginado. Así que me prometí a mí mismo un día predicar acerca de esto. Sin embargo, en ese momento todavía no podía hacerlo. Bueno, el asunto es que en los próximos meses pude pagar la gran suma de dinero que debía. Sí, pagué todo lo que adeudaba y después tuve el dinero suficiente para ayudar a los necesitados. De esa forma entendí que la bendición material llegaba luego de haber alcanzado el nivel del Espíritu. Retomando el mensaje, parafraseando el capítulo 28 de Deuteronomio, a partir del versículo 1 en adelante, señala que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Prestarás a muchos y tú no pedirás prestado. Jehová derrotará a tus enemigos, al diablo y a Satanás. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Hermano, si vive de acuerdo a la palabra, eso querrá decir que ha llegado al nivel del Espíritu. Eso también lo dice el Nuevo Testamento. En toda área de su vida será prosperado y tendrá salud, así como prosperará su alma. Esto significa que ya ha llegado al nivel del Espíritu y por eso prosperará en todo. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22, menciona: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En lo que a mí respecta, todo lo que le he pedido a Dios, Él me lo ha concedido. Dios ha respondido inmediatamente a mis peticiones personales. Bueno, de hecho, ya hace algún tiempo que no le pido nada personal a Dios, ya que Él me lo ha concedido todo en lo que respecta a mi familia, a mis hijas. En fin, no me falta nada. Pida y recibirá, busque y hallará, toque y se le abrirá. Todo lo que pide en oración, crea que ya lo ha recibido. Hay muchas promesas como estas en la Biblia y todas ellas son para aquellos que han alcanzado cierto nivel espiritual. Otro ejemplo, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, esas señales seguirán a los que han llegado al nivel del Espíritu. Ustedes han experimentado todo esto muchas veces en su vida y saben a ciencia cierta que esas señales siguen a los que han alcanzado el nivel del Espíritu.
Querido público, si llega al nivel del Espíritu, Dios lo bendecirá financieramente y le dará salud. Por eso, siempre les digo que se esfuercen por alcanzar este nivel espiritual y todas sus peticiones les serán concedidas. Y es porque será un verdadero hijo e hija de Dios. Entonces, todo lo que pida, Dios se lo concederá. Por eso, reitero, siempre les digo que lleguen a este nivel espiritual. A pesar de mis ruegos, son pocos los que han alcanzado este nivel. Es extraño, pero me pregunto, ¿por qué no me hacen caso? Esta ha sido y es mi eterna interrogante. Otra pregunta que me hago, ¿por qué algunos por los que oro son bendecidos inmediatamente, mientras que otros no lo son? Son muchos los que son bendecidos luego que oro por ellos y oímos sus testimonios. Sin embargo, hay algunos por los que oro varias veces y Dios no los bendice. Esta es otra pregunta que siempre está en mi mente, pero ayer recibí la respuesta. Hermano, ¿qué es lo que más necesita en este momento? Como ya les he dicho, incluso antes que Pedro supiera que le iban a cobrar el impuesto del templo, Jesús ya lo sabía y le dio la respuesta y la salida al apóstol Pedro antes que él le preguntara qué cosa hacer. De la misma forma, el Espíritu Santo lo sabe todo, conoce sus circunstancias y la forma en la que puede obtener lo que tanto desea. Por eso, pídale al Espíritu Santo todas sus necesidades y solo obedezca su dirección para que Dios responda a sus peticiones. Hermanos, Pedro obedeció y lo hizo sin cuestionar ni arguir pretextos. Por ello, mereció ser el primero de los 12 apóstoles. Y Jesús confió más en él que en los otros 11. Yo también busco a aquellos que pueden obedecer, sea hermano o hermana, y he encontrado a algunos. Los que tienen esa disposición para obedecer, los que han cortado con el mundo y que están dispuestos solo a obedecer, son unos pocos. Estaré con ellos hasta llegar todos juntos a la Nueva Jerusalén. Retomando el tema. Sin embargo, en algunas ocasiones Pedro todavía empleaba su propio criterio, es decir, hacía las cosas de acuerdo a su propia forma de pensar y por eso no podía obedecer. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33 nos narra un pasaje por demás interesante. Jesús está caminando sobre las aguas, yendo hacia la barca donde se encontraban sus discípulos. Al ver a Jesús, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así que el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice la Escritura, andaba sobre las aguas. Una pregunta: ¿Pedro obedeció o no? Sí lo hizo, pero solo hasta cierto punto. Pero al ver el fuerte viento, dice la palabra, tuvo miedo. Es decir, empezó a razonar en forma carnal y se dijo: ¿qué tal si me ahogo? Por eso no pudo obedecer la palabra de Jesús, quien le había dicho que viniera hacia él. Comenzó a hundirse. En el instante en el que Pedro empezó a dudar, su obediencia ya no fue obediencia. A pesar que ya estaba andando sobre las aguas, en el momento en que dudó, comenzó a hundirse porque ya no estaba obedeciendo. Tal vez podría haber pensado que si obedecía, podría hundirse, pero fue todo lo contrario. Empezó a hundirse porque comenzó a dudar. Por eso, Pedro no pudo obedecer. Hermano, si cree, obedecerá por fe y no dudará. Es lo mismo en los negocios. Ya les he dicho anteriormente, si alguien que no ha llegado al nivel del Espíritu me pide consejo para hacer o no hacer algo, yo jamás le respondo en forma directa. ¿Sabe por qué? Porque si no sigue mi consejo, podrá tener mayores problemas. Y si, aún obedeciendo, no le va tan bien, podría quejarse contra su pastor o dudar de lo que le he dicho. Hermanos, hay ocasiones en las que aún si las cosas no van bien, al final podrá ser prosperado si no duda ni se queja. Eso es si tiene una perfecta fe, pero si no la tiene, no podrá obedecer. Por ello, no responde en forma directa. Continuando con el pasaje de Pedro, Mateo capítulo 14, versículo 31, dice lo siguiente:
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, aquí podemos ver que aun si uno quiere obedecer, no lo podrá hacer completamente si sigue su propio razonamiento o criterio. Hoy en día hay quienes empiezan un negocio pensando que de esa manera podrán contribuir al reino de Dios. Y luego me preguntan qué clase de negocio les aconsejo hacer para tener éxito. Su intención inicial ha sido buena. No obstante, si las cosas no van como esperaban en un inicio o si enfrentan dificultades propias de la economía del país, etc., algunos cambian y comienzan a aplicar su propio criterio. Dudan e incluso cambian de giro en el negocio. Recurren a los métodos del mundo porque no pueden confiar completamente en Dios y eventualmente hacen cosas ilegales e indebidas a fin de lograr cierto éxito monetario. De igual forma, no importa lo mucho que desee obedecer la palabra de Dios, no lo podrá hacer a menos que se despoje en forma total de su propio criterio o razonamiento carnal. Hermanos en Cristo, Pedro cometió algunos errores en su proceso de perfeccionamiento. No obstante, su amor y confianza en Jesús jamás cambiaron. Pedro siempre trató y quiso obedecer toda la palabra del Señor Jesús. Sin embargo, en la medida en que tenía pensamientos carnales, no podía ser uno completamente con el Señor. En Mateo capítulo 16 leemos un pasaje donde Pedro debe haber sentido esto en forma particular. Un día Jesús les pregunta a sus discípulos quién creía la gente que él era. Luego de escuchar sus respuestas, él les preguntó lo siguiente en Mateo capítulo 16, versículo 15 y 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le responde correctamente. Continúa el versículo: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús elogió a Pedro y le dio una palabra de bendición. Pero poco después de eso, Pedro fue severamente reprendido por el Señor. En ese momento, Jesús comienza a hablar de todos los sufrimientos que debía padecer en su muerte en la cruz y en su resurrección. Mateo capítulo 16, versículo 22, narra lo que sucedió inmediatamente después de eso. Y cita el pasaje: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces el Señor reprendió a Pedro, diciéndole en la parte final de Mateo capítulo 16, versículo 23, lo siguiente: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En un sentido natural, Pedro estaba consolando a Jesús con buenas palabras. No obstante, en un sentido espiritual, estaba oponiéndose al reino de Dios. Por eso, a un líder de la importancia de Pedro, Jesús le tuvo que decir: quítate de delante de mí, Satanás. Hermano, si yo le dijera a usted lo mismo cuando no sirve bien al reino de Dios, le pregunto, ¿cómo reaccionaría? ¿Se imaginan la desesperación de Pedro al escuchar los padecimientos por los que iba a atravesar su amado maestro? Pero eso era solo producto de su razonamiento carnal, es decir, de su sentido moral humano. En un sentido físico, parecía que Pedro era bueno y considerado con su maestro. Sin embargo, en un sentido espiritual, lo que decía era solo razonamiento humano carnal, que impedía la providencia de Dios. Solo estorbaba el obrar de Dios. Yo he pasado por experiencias similares al trabajar con mis colaboradores en la iglesia. Hay pocos de ellos que han tenido puestos y carreras importantes en el mundo y han sido reconocidos por su fidelidad e integridad en su profesión secular. Pero cuando se integran a la iglesia para servir al reino de Dios, he visto que muchos de ellos han tenido que pasar por su propio proceso para despojarse de sus razonamientos académicos y de su criterio propio. Cuando se convierten en servidores de la iglesia, se esfuerzan trabajando para Dios, para su pastor y para la congregación. Sin embargo, debido a sus patrones de pensamiento, algunas veces no entienden la voluntad de Dios ni el corazón de su pastor. Por ello, es muy importante para todos los que colaboran en la iglesia que se despojen de su propio criterio, de sus argumentos y de sus
cuestionamientos. Si oyen claramente la voz del Espíritu Santo, todos servirán en unidad y en armonía. No obstante, si no escuchan la voz del Espíritu Santo, como cada quien tiene su propio criterio, habrá discusiones y controversias a ver quién tiene o no la razón. Así que no importa lo bien que usted crea que está sirviendo en la iglesia, no podré alabarlo por ello. Volviendo al mensaje, y fue a través del profundo amor de Jesús por Pedro que finalmente el apóstol fue transformado. Se despojó de todos sus argumentos y razonamientos carnales y llegó a ser uno con el Señor y guió a la salvación a infinidad de almas. En un solo sermón llevó al arrepentimiento a miles de almas, manifestó el poder de Dios en forma extraordinaria, tanto así que la gente sacaba a sus enfermos para que su sombra, solo la sombra del apóstol Pedro cuando pasaba, los tocara y los sanara. Y aún así, Pedro tuvo que pasar por ese proceso para llegar a ser perfecto. Pedro alcanzó la santidad y fue usado por Dios de manera poderosa, pero incluso así, aún retuvo algunos de sus pensamientos carnales. En la próxima prédica les compartiré acerca de esto. Querido público, cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén para ser crucificado, les pidió a 2 de sus discípulos hacer algo especial. Lucas capítulo 19, versículo 30, narra este hecho, diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Una pregunta: ¿cuál cree usted que fue el criterio que el Señor empleó para escoger a esos 2 discípulos que iban a cumplir esa misión? ¿Acaso los eligió por su edad? No, lo hizo por su nivel de obediencia. Ese fue el único criterio o norma que usó para su selección. Hermano, el primer y más importante criterio que debe tener presente es su nivel de obediencia a Dios y a su pastor. Si los discípulos hubieran dudado de la palabra del Señor o si hubieran empleado su propio criterio para realizar la misión encomendada por Jesús, no la hubieran podido cumplir, vale decir, no hubieran dado fruto. Los discípulos caminaron todo el tiempo con el Señor. Jesús no conocía al dueño del pollino, ni tampoco les había dado dinero para pagar por el asnillo. Si lo hubiera hecho, los discípulos se hubieran enterado, ya que siempre estaban con el Señor. El Señor les pidió que trajeran el asno sin darles, repito, dinero alguno para pagarlo. Ni siquiera les dijo que explicaran al dueño del pollino lo que hacían. Por eso tenía que enviar a alguien que pudiera obedecer sin dudar. Si enviaba a alguien que pudiera dudar, Satanás hubiera obrado en su mente. En otras palabras, Satanás hubiera incitado al dueño del asno a oponerse a los discípulos. Esta es la clase de guerra espiritual que no se ve con ojos naturales. Tal vez se pregunte si esto es real. Hermanos, les estoy dando ejemplos prácticos para que puedan creer. Esta es la guerra espiritual que se libra en su mente. El resultado de lo que emprenda será totalmente diferente si demuestra su fe que si no lo hace. Si por fe depende de Dios, lo imposible se hará posible. Pero si no lo hace, incluso lo que es posible no prosperará. Hermanos, en todo lo que he emprendido, nada se ha dejado de cumplir. Hasta ahora, todo ha sido posible. Sin embargo, si los líderes o hermanos que sirven en iglesia hubieran dudado, todo eso hubiera resultado imposible de hacer. Los que colaboran conmigo jamás dudan de lo que les pido hacer, incluso cuando hemos ido a cruzadas en el extranjero. La verdad es que previo a una cruzada internacional, el panorama no es muy alentador. Aún así, mis colaboradores nunca dudan. Creen que una vez que su pastor pone la planta de su pie en ese país extranjero, el enemigo se callará y toda atmósfera adversa desaparecerá. Por eso, ni se preocupan. Más aún, al llegar a esa nación se dan cuenta que todo se ha hecho conforme a lo que han creído y todo tipo de disturbio ha desaparecido. Una vez que me entrevistan los medios de comunicación, toda clase de disturbio desaparece. Y esto ha sucedido no solo una vez, sino varias veces. Y eso nos ha servido para afirmarnos en nuestra fe. Por eso, mis colaboradores no se preocupan de nada. Sea lo que fuere, ellos solo creen y prosiguen hacia adelante, aun si el mundo entero cree que eso será imposible de hacer. De hecho,
hasta ahora nada nos ha resultado imposible. Siempre hemos salido victoriosos y así hemos glorificado a Dios. Esta es la justicia de Dios. Retomando la prédica, si los discípulos hubieran usado su lógica o su propio razonamiento, habrían dudado de la palabra del Señor y quizás hubieran intentado cumplir la misión que le habían asignado a su propia manera, y eso no hubiera resultado, no hubieran dado fruto. Por eso, tengan en cuenta esto en todo lo que hagan. Por esa razón, Jesús eligió para esa misión a los discípulos en quienes más podía confiar. No envió a cualquiera, no consignó a cualquiera esta tarea, designó a Pedro, a Juan y a Santiago. Les comparto algo. Ahora mismo estamos recibiendo pedidos del mundo entero para llevar a cabo seminarios, conferencias y cruzadas de sanidad. Muchos países nos piden que les enviemos misioneros y el Señor le pregunta en este momento a usted: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Acaso usted no podría ser un voluntario para esta misión? Desde luego, eso no quiere decir que puede ir sin la debida preparación, entrenamiento y equipamiento. En primer lugar, deberá ser un siervo obediente, quien pueda oír claramente la voz del Espíritu Santo y siempre obedezca con un sí y un amén. Y aun si todavía no ha llegado a la santidad, si obedece, sus argumentos y forma de pensar carnal desaparecerán más rápidamente y podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo. Si llega a ser un siervo que escucha claramente la voz del Espíritu Santo, el efecto multiplicador de la salvación se ampliará aún más. Y eso será porque se podrá cosechar más almas salvas a través de la prédica del Evangelio de Santidad. No se imaginan la cantidad de iglesias que desean asociarse a la nuestra. Les cuento algo. Un pastor de esta iglesia fue a un país comunista para llevar a cabo una cruzada de sanidad y milagros, y mucha gente se congregó en ese lugar. Los organizadores esperaban una asistencia de 200 o máximo 300 personas, así que solicitaron el permiso correspondiente al gobierno para este evento. Sin embargo, la asistencia fue de 1.300 almas y también participaron numerosas iglesias. Donde quiera que vayan nuestros pastores sucede esto. Numerosas iglesias, pastores y miles de personas asisten a esas campañas de sanidad, las que asimismo ahora están siendo transmitidas por diferentes medios de comunicación. Cuando llegue el tiempo, el mundo entero nos pedirá realizar esas cruzadas unidas de sanidad y saldremos por todo el mundo a cumplir con esta misión. Hermanos, imagine la cantidad de almas que serán sanas, salvas y convertidas, y el número de iglesias que se afiliarán a la nuestra. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido del ejemplo del apóstol Pedro, de la forma en la que llegó a derribar todo argumento y razonamiento carnal y alcanzó esa total obediencia. Incluso antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro procuró obedecer al Señor Jesús en todo, pero luego de recibir el Espíritu Santo, Pedro obedeció la voz del Espíritu y siguió la voluntad del Señor en forma más completa. Manifestó obras poderosas de sanidad y llevó al arrepentimiento a miles de almas y trajo un explosivo avivamiento a la iglesia primitiva. En ese momento, el corazón de Pedro ya había llegado a la santidad. No obstante ello, todavía tuvo que seguir un proceso para escuchar mejor la voz del Espíritu Santo, y es porque aún había en su interior lo que se denomina rezagos de la carne. Hermano, aún si usted oye estos mensajes una y otra vez, no le servirán de nada si no aplica estas enseñanzas a su diario vivir. Los que todavía no pueden oír la voz del Espíritu Santo, ahora que han escuchado estas prédicas, deberán empezar a oír su voz. De hecho, todos los que tienen el Espíritu Santo deberían oír su voz, y eso no les debería ser nada difícil. No obstante, para algunos sí lo es. Espero que ahora entiendan la razón. Bien, repito, no les será de utilidad alguna escuchar estas prédicas si no aplican estas enseñanzas en su vida. Espero que todos se decidan a poner en práctica el contenido de estos mensajes en su diario vivir. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a despojarse de esos razonamientos carnales como el apóstol Pedro y prosigan hacia adelante como siervos fieles llenos del Espíritu Santo. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya.
Dios, gracias por tu amor y misericordia. Haz que el mensaje que se ha predicado hoy se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Bendice a tus hijos para que puedan oír la voz del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Padre, obra en cada uno de ellos. Haz que puedan entender la razón por la que no oyen la voz del Espíritu ni son guiados por Él. Si no obedecen tu palabra, no podrán escuchar la voz del Espíritu Santo ni podrán recibir su dirección. Solo podrán oír claramente la voz del Espíritu Santo si en realidad creen y obedecen la palabra de Dios, si se despojan de toda forma de maldad y se despojan de todo pensamiento y razonamiento carnal. Cuando se hayan despojado de todo lo mundano, la gracia de Dios vendrá sobre ellos y así podrán oír la voz del Espíritu Santo. Padre, ayúdalos a oír claramente la voz del Espíritu Santo y a ser guiados por Él. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor,